Hoy nos metemos de lleno en el complejo mundo de las finanzas multinacionales para hablar de reestructuración empresarial y precios de transferencia. Un tema que en el fondo va de cómo las empresas más grandes del mundo deciden dónde pagan y dónde no pagan sus impuestos. A ver, arranquemos con la pregunta que está en el centro de todo esto. ¿Por qué las mayores empresas del planeta tienen estas estructuras internacionales que parecen un laberinto? ¿Cuál es el sentido de tanta complejidad? Pues mira, la respuesta suele estar en un proceso que se conoce como reestructuración empresarial, que no es otra cosa que una remodelación, a veces total, de cómo una compañía organiza sus operaciones por todo el mundo. Vale, ¿y esto qué significa exactamente? Pues la definición oficial de la OCDE nos da la clave. Habla de la reorganización transfronteriza de las relaciones comerciales o financieras entre empresas asociadas. O sea, en cristiano, cambiar las reglas del juego de cómo se relacionan las diferentes partes de una misma empresa cuando están en países distintos. Claro, la pregunta es, ¿para qué tanto lío? Pues bueno, hay un montón de razones, y muchas son perfectamente lógicas. A veces se busca ser más eficientes, aprovechar economías de escala, mejorar la cadena de suministro. Otras veces es simplemente para sobrevivir, para limitar pérdidas cuando las cosas van mal. Y sí, por supuesto, también entran en juego las consideraciones fiscales. Una de las transformaciones más típicas es esta. Pensemos en una filial que antes era una fábrica con todas sus funciones y que de repente pasa a ser una simple maquiladora, por contrato. O un distribuidor que asumía todos los riesgos del mercado y ahora se convierte en un simple agente de riesgo limitado. En resumen, se vacía a la filial local de funciones y riesgos que se centralizan en otro lugar. Vale, pero entonces, ¿cómo se controla todo esto? ¿Cómo se aseguran las haciendas de cada país de que estas operaciones internas se valoran de forma justa? Pues aquí entra el concepto estrella, el llamado principio de plena competencia, o en inglés, Arm's Length Principle. La idea en el papel es bastante simple. Este principio dice que una operación entre dos empresas del mismo grupo, por ejemplo, entre la matriz en Suiza y la filial en España, tiene que valorarse como si la estuvieran haciendo dos empresas que no tienen nada que ver la una con la otra. Se trata de que el precio sea un precio de mercado real. Y para saber si se está cumpliendo, no vale con mirar por encima, no. Las autoridades fiscales se meten hasta el fondo, analizando 5 factores clave: los contratos, qué funciones reales hace cada parte, qué riesgos asume, cómo es el producto o el servicio, la situación del mercado. Vamos, que se trata de un análisis súper detallado para ver quién hace qué de verdad. Y aquí es donde empieza el conflicto, porque si una reestructuración le quita a una filial funciones, poder de decisión y sobre todo beneficios futuros, ¿no habría que compensarla por esa pérdida? Esta es la pregunta del millón, la que enfrenta constantemente a las multinacionales con las haciendas de los países. Si a la filial de aquí se le quitan funciones, se le quitan riesgos, y con ello se reduce su capacidad de ganar dinero, ¿la casa matriz no debería pagarle algo a cambio? Y bueno, si hay que compensar, ¿cómo se hace? Pues básicamente hay 2 vías. Se podría hacer un pago único, un finiquito, por así decirlo, por el valor que se ha transferido, o bien se podría llegar a un acuerdo para el futuro, como pagarle más por sus servicios durante los próximos años para ir compensando esa pérdida. Como es de imaginar, ambas opciones son complicadísimas de valorar y una fuente constante de disputas. Venga, dejemos la teoría y vamos a lo bueno, a los casos reales, a las batallas en los tribunales para ver cómo se aplica todo esto cuando hay millones en juego. El primer caso que vamos a ver es de aquí, de España, y tiene como protagonista al gigante farmacéutico Roche y a su filial española. Fijaos en lo que pasó. Antes de la reestructuración, la filial española era un negocio completo. Fabricaba, distribuía y sus beneficios dependían de lo que vendía en el país. Después, pasó a ser un simple fabricante por contrato y un promotor, con sus beneficios limitados a un pequeño margen sobre sus costes. El resultado claro fue que la cantidad de beneficios por la que se pagaban impuestos en España se desplomó. Y aquí vino el golpe en la mesa del Tribunal Supremo Español. Su sentencia dijo que, más allá de lo que dijeran los papeles, la filial española en realidad se había convertido en un establecimiento permanente de la matriz suiza. Es decir, que el negocio de verdad, el que generaba el valor, seguía estando en España. Y si el valor se generaba aquí, los beneficios se tenían que gravar aquí. Y ojo, que esto no es algo que solo pase en España. Vámonos a Holanda. Un caso de una empresa metalúrgica a la que reestructuraron. La compañía recibió una compensación de 28,3 millones de euros. El problema, que la hacienda holandesa dijo que la compensación justa debería haber sido de 188,3 millones. Hablamos de una diferencia de 160 millones de euros. Todos estos casos al final nos llevan al mismo punto, al gran dilema de todo este asunto. Porque toda esta arquitectura legal y financiera multimillonaria gira en torno a una pregunta que es sorprendentemente muy subjetiva. De hecho, hay una cita del texto original que lo clava. Dice: al fin y al cabo, la pregunta es la misma, subjetiva y ambigua.
¿Se ha transferido algo de valor al exterior? Esa es la cuestión. Todo se reduce a definir qué es algo de valor, y eso, claro, es muy fácil de decir, pero increíblemente difícil de acordar. Así que todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En esta economía global, donde las empresas operan como un único ente a través de docenas de países, ¿cómo definimos qué es un precio justo? ¿Es siquiera posible encontrar una respuesta que satisfaga a todos? Ahí queda la reflexión.